Un saludo especial a todos. Soy el padre Cristian de Colombia, aunque actualmente estoy estudiando en Estados Unidos. Gracias al Rosario de las Once en España que me invitan hoy a compartir mi testimonio. Y bueno, para muchos no es nada raro hablar de vocación. Sin embargo, algunos se preguntan cómo nace la vocación del padre Cristian y cómo surge esa idea de un joven querer ser sacerdote cuando en medio del mundo nos ofrece tantas oportunidades y hay tantas maneras de vivir, ¿no? Y de optar por una carrera, por una profesión. Sin embargo, bueno, esa es la pregunta que muchos también se han hecho. ¿Cómo nace la vocación? ¿Cómo una persona quiere o decide ser sacerdote? Básicamente, yo vengo de una familia muy colombiana, de un pueblo que se llama Espinal, Tolima, cerca a Bogotá relativamente, y es aquí donde en medio de una familia católica, devota de ir a la Eucaristía, empieza a surgir esta idea sacerdotal. Cuando mis padres me llevaban a la misa los domingos, algo empezó a notarse en mí y era cómo veía a esos niños, cómo veía a esos niños acolitar, estar en el altar. Y yo le preguntaba a papá y a mamá que en algún momento yo quería ser como esos niños. Sin embargo, pues mis papás eran personas solo de misa, no de algún compromiso de estar en un grupo de oración, de tener un compromiso en la iglesia. Sin embargo, esta idea iba fundándose en mí. Resulta que tenía la edad como de 7 años, 8 años, cuando yo quise ser acólito. Sin embargo, no tuve ese apoyo de papá y mamá. Yo he sido una persona que he tenido impulsos en la vida y que por encima de que me digan no, no lo haga, yo más lo hago. A mí me dicen no lo haga y yo lo hago. A mí me dicen sí lo haga y no lo hago. Pareciera que tengo una personalidad un poco diferente en torno a ello. Entonces, yo quise ser acólito, empezar allí, y sin embargo no tuve esa oportunidad. Resulta que cuando estaba niño, mis papás trabajaban y me dejaban a donde mis abuelitos. Mis abuelitos son personas requete católicas de Eucaristía diaria, de la Legión de María, de grupos de oración. Entonces mi abuelito me llevaba a la iglesia de él, una parroquia que se llama San Rafael. Allí precisamente yo fui bautizado y un día le dije al padre, padre, yo quiero ser acólito. Resulta que bueno, ahorita soy un poco macizo, pero era una persona raquítica, no sé si me comprendan el término raquítico, muy delgadito, delgadito, bajito, porque resulta que de niño yo nací muy enfermo con fiebres muy altas, hasta el punto de que corrí mucho riesgo de fallecer. Y bueno, en medio de esta tragedia que tuve de niño, algo hizo mi mamá y mi papá. A mí no se me bajaban tan fácil la fiebre y una vez mi papá y mi mamá en medio de su desespero, yo tenía 1 año de nacido, me cuentan ellos, me llevan a un santuario mariano y dice mi mamá que me puso a los pies de la Virgen María pidiéndole que me quitara estas fiebres que me daban muy frecuentemente y que ella me lo consagraba, que ella me consagraba a los pies de la Virgen María para que ella me sanara. Pues aún así yo seguía con las fiebres, mantenía en el médico a todo momento, entonces eso hacía que yo mantuviera muy, pero muy delgadito, en fin, y no era porque no me daban comida, me alimentaban de todo, pero como que no engordaba y era precisamente por las fiebres. Y yo llego allí a la parroquia, le pido al padre que quiero colitar, hacer lo que los niños hacen. Entonces me ve el padre y me dice, usted está muy pequeñito, tiene que crecer y después vuelva. Empecé con el primer rechazo. Entonces yo dije, no, pero yo quiero. Y resulta que, pues allí no me aceptaron. Yo le dije a mi abuelito, estaba triste, entonces me dijo que esperara. Y yo, ¿cómo voy a esperar algo que yo quiero? Entonces resulta que mis papás iban a otra parroquia donde nosotros vivíamos o vivimos. Se llama esta parroquia Santa Margarita. Y fui un día allá y el padre Diego Spitia Pradilla estaba confesando. Yo tenía como 8 años. Estaba confesando y yo vi a ese sacerdote confesando y yo dije, aquí es la idea propicia
para decirle a este padre que yo quiero acolitar, hacer lo que los niños hacen. Pues resulta que mi primera confesión fue esa, decirle, padre, yo quiero hacer lo que los niños hacen en la iglesia. El padre Diego me dijo que esperara, yo terminé mi primera confesión y después de que él confesó me llevó a la sacristía, me dio la bienvenida, me fue enseñando, tenía ahí después de confesar una misa y me puso instantáneamente a que le ayudara a pasar las cosas. Me acuerdo que yo confundí el agua con el vino, en fin, pero me fue enseñando. Después me fui haciendo amigo de él me fue orientando, tuve una vinculación más directa a la parroquia, me di a conocer y así fue como empieza una nueva experiencia en este caminar con la iglesia. Este padre, precisamente dentro de las misas, me daba la comunión. Y aquí empieza mi primera picardía como niño. Yo no había hecho la primera comunión y como no había hecho la primera comunión, pues mis papás con el tiempo se dieron cuenta porque no ha de faltar las viejitas chismosas que le cuentan a mi mamá. Mi mamá estaba un día en la cocina, me llama y me dice, Cristian, venga para acá. Y yo, así señora, entonces me dijo, es que me están contando que usted está comulgando y usted no ha hecho la primera comunión, señor. Y yo, pues, ¿qué le podía decir? Sí, mamá, yo ya he estado comulgando, y mi mamá se enojó, me dijo que no me iba a hacer la primera comunión, entonces yo pues no sabía qué hacer y bueno, al fin y al cabo el padre, después con el tiempo yo le conté, yo le dije, padre, yo no he hecho la primera comunión, me dijo, ¿usted por qué no me dijo eso? ¿Y usted por qué, no se, por qué se confesó? Y yo, pues que mi confesión era decirle que yo quería acolitar. Él me entendió, sin embargo yo hice la catequesis de primera comunión y precisamente ese mismo sacerdote un 15 de octubre del año 2000 me dio lo que llaman comúnmente la primera comunión, que ya no era mi primera comunión. Sin embargo, mi mamá me organizó una celebración y yo muy feliz también por ese día, lo viví como si fuera de verdad mi primera comunión. Después la confesión antes de mi primera comunión resultó siendo que le confesé al sacerdote, padre, mi pecado básicamente es haber comulgado antes y haberme confesado antes de no haberme, de tener que confesarme. Y bueno, así sucedió. Yo muy feliz, ya después de haber hecho mi primera comunión empecé a tener mucho más compromiso en la iglesia, mantenía más en la iglesia que en la casa. El padre me llevaba incluso a las veredas, a colitar, a cantar, a ayudarle. Yo muy feliz, encantado. Llegó al punto donde mi mamá me dice, me va a tocar llevarle la cama para la iglesia porque mantiene más allá que acá. Ella un poco enojada, pero yo también feliz de que mantenía y es que realmente era así. Yo estudiaba en la tarde y precisamente salía del colegio y llegaba era directamente a la iglesia y terminaba llegando a la casa como a las 9, 10 de la noche que el padre me dejaba en el carro después de ir a las veredas, en fin. Entonces mi mamá lo que le preocupaba era que yo no llegaba ni siquiera a cenar a la casa ni nada, llegaba era directo allí a la iglesia colitaria a servir y feliz. Resulta que pues no todo fue color rosa. Después se fue el padre Diego ese año y yo me puse muy triste, pero llegó otro sacerdote muy bueno que me apoyó, el padre César, que en paz descanse, me apoyó, me siguió aconsejando, se hizo muy amigo de mi familia y yo feliz, feliz de la vida, encantado, pero después con el tiempo también se fue yendo ese sacerdote y resulta que aquí empieza un decaimiento, digámoslo así. Porque llegó otro sacerdote aquí a la parroquia y yo no sé qué pasó, ese sacerdote yo no le caí bien, yo era muy niño, nunca lo supe por qué no le caí bien, empezó como a hacerme la guerra, a decir que yo era un hijo del diablo, que no podía colitar, que los demonios no podían venir y me trataba muy mal realmente. Llegó hasta el punto donde ese año cambiaron las albas de los acólitos, le mandó a hacer a todos alba y a mí no me hizo, me dejó por fuera. Yo seguía ahí con el dolor, pero seguía ahí mantenido en la iglesia hasta el punto que una vez mi mamá se dio cuenta de cómo ese sacerdote me maltrataba psicológicamente y con palabras, porque le contaron, mi mamá me dijo que no volviera por allá y yo tuve un rechazo. Ahí empecé a tener un rechazo a la iglesia por ese sacerdote, tan así que después de ello no volví a la iglesia, pero me fui para la iglesia pentecostal. Estuve yendo allí un tiempo,
empecé a asistir a los cultos de ellos, empecé a vincularme, llegué a tener un punto de rebeldía. Bueno, antes de eso, yo rezaba mucho el rosario, rezaba el rosario todos los días, mi abuelito me lo había enseñado, pero en los pentecostales empecé a tenerle ese rechazo a la Virgen María, empecé a dejar las cosas de Dios, sin embargo, a las cosas de la Iglesia Católica. Sin embargo, Dios siempre pone personas en el camino. En ese caminar ya habían otros sacerdotes que me conocían, entre ellos el padre Jorge Lotero, y había en ese tiempo era un seminarista, un señor ya de edad, se llama Hernán Irúa, actualmente es sacerdote y ese se convirtió en mi padrino de confirmación. ¿Qué pasó? Pues resulta que ellos se dieron cuenta de lo que había pasado en mi parroquia, de que me había vuelto protestante, que ya no había sido católico, y ellos empiezan a visitarme en la casa. Iban y me visitaban, el padre Jorge, pues él tenía un grupo, una casa de oración que se llama Siloé, en el Espinal, y me empieza a decir, vaya, haga tareas allá si quiere, váyase, vaya con nosotros, venga a la misa los martes y los jueves que él celebraba. Y yo pues al principio un poco reacio a las invitaciones de él. Luego Dios fue tocando el corazón y cuando que, bueno, sí, voy a ir a Siloé, ya no voy a Santa Margarita, voy a Siloé. Y entonces en esta ida a Siloé, pues volví nuevamente a la iglesia. Siloé, este padre que le digo, tiene un carisma que era de la renovación carismática. Empecé a conocer un poco la renovación católica carismática por él. Las Eucaristías de oración por los enfermos me empezó a gustar, me animé y bueno, dejé de ir otra vez a los pentecostales, pero ya iba a Siloé. No iba a mi parroquia originalmente, iba a este grupo de oración Siloé, que era carismático. Luego, lastimosamente, ese sacerdote que me trataba mal, que me rechazó, le dio cáncer, le dio un cáncer, salió de la parroquia y bueno, no volví a saber de él, pero a final de ese año, como un mes, yo iba en mi cicla y en el centro, en un semáforo, este sacerdote iba en su carro y me ve y me dice, Cristian, necesito hablar con usted. Y yo, sí, padre, pues yo no le guardaba a él ningún resentimiento ni nada, ya, era muy niño también. Y entonces me dice que parara en el parque y que habláramos. Y precisamente allí lo que él tenía para decirme era pedirme perdón por lo que había hecho conmigo. Yo lo entendí, no le dije nada, no le pregunté, sin embargo yo le dije que no se preocupara. Entonces sí, me pidió perdón, nunca supe por qué fue así conmigo. Eso fue como en noviembre y ese sacerdote en el mes de enero fallece. Mi mamá se da cuenta y me dice, Cristian, tenés que ir al velorio de él, tenés que orar por ese sacerdote. Y ella me mandó para el velorio de él, para que orara por él, aún siendo muy niño, ¿no? Y bueno, ya así pasó, el Señor lo tenga en su gloria. Después, con el tiempo, el párroco de Santa Margarita me empieza a vincular nuevamente, como que empiezo a volver. Bueno, mi mamá como vio que no me han hecho alba, ella me mandó a hacer un alba para mí. Entonces yo ya tenía mi propia alba y todo, y empezaba a colitar nuevamente, estar en la parroquia. Y me sentí muy contento, después empecé a vincularme con el grupo juvenil, fui creciendo, después a dar catequesis a los niños. Yo era muy niño, un niño dando catequesis a los niños. Eso para la gente era como curioso, pero pues yo era feliz haciendo todo ello. Sin embargo, ya me acuerdo cuando hacia octavo grado tuve otra decaimiento, precisamente, bueno, lo que llaman el tiempo de la rebeldía, llámese, yo tenía como 13, 14 años y me volví un poco rebelde, pero también ese año tuve mi primera experiencia carismática. Pues yo veía lo que hacía el padre Jorge y me invitaron una vez a hacer oración a Coyaima y en Coyaima yo empecé a imponer manos porque hacía lo que el padre hacía allá, pero yo no sabía por qué lo hacía. Empecé a imponer manos y resulta que me enfrenté con una persona que tenía una posesión diabólica y yo cuando empiezo a ver que esta persona está haciendo estas cosas, yo me asusté muchísimo. Y yo, Señor, ¿qué hago? Yo estaba asustado, la gente estaba viendo y yo, pues voy a hacer lo que el Padre hace, orar.
y empecé a orar por esa persona y gracias a la oración de la gente, los que estaban ahí presentes, el Señor me protegió y la persona se liberó. Luego me comentaron que hubo sanaciones de un niño también que sufría de epilepsia, en fin, pasaron tantas cosas en ese momento y me di cuenta que el Señor me había regalado algunos dones carismáticos. Ya después muy feliz empecé como a descubrir lo que era el sentido de los dones carismáticos, a estudiarlo, empecé a ponerlo en práctica y bueno, Dios fue concediendo más carismas, más dones en medio de ello, pero eso no fue nada gratuito porque el demonio tuvo la rivalidad de ello y empezó a generar en mí rebeldía, ansiedad, desobediencia en la casa, me volé de la casa, me escapaba, no sé, empezó también esos momentos de rebeldía. El Señor me dio eso, pero el demonio empezó a ponerme estas situaciones. Ya con el tiempo fui cambiando, fui mejorando, porque era un joven, un niño común y corriente, ¿cierto? Seguí y bueno, terminé el bachillerato en el último año de high school, lo que llaman aquí en Estados Unidos, o del colegio, ¿no? Del bachillerato. Fui personero del colegio, entonces entró esa época de la juventud donde todos quieren pelear y me mandaban a las marchas, a las protestas que hacían en contra del gobierno, el colegio me pagaba todo y yo era feliz con un micrófono hablando mal del gobierno, hablando mal de la policía, en fin, feliz con todo ello. Y yo decía, yo quiero ser político, quiero hablar de justicia, quiero hacer esto, quiero ayudar a las personas, pero aún en mí estaba la idea de querer ser sacerdote. Sin embargo, yo estaba como haciendo ese proceso vocacional, ese seminario, y al último, pues terminó el bachillerato a los 16 años y decidí irme para el seminario. Entro al seminario a los 16 años de edad y en esa etapa, bueno, yo hice propedéutico en el seminario del Espinal. Luego me dieron la oferta, me propusieron estudiar en el seminario de la Ceja Antioquia, es un seminario carismático. Me hablaron de que yo tenía dones carismáticos y qué bueno que fuera un sacerdote carismático, me sonó eso, entonces yo dije, pues me voy. Y no me fui para Medellín, no conocía Medellín, quedaba más o menos a 8 horas, de 9 horas de donde yo vivía. Mi mamá en principio asustada porque yo me iba a ir, tenía 16 años y no, pero en fin, yo dije, no, me voy, soy aventurero, me gusta aventurar, conocer y se me presentó la oportunidad y me fui. Sin embargo, cuando salí del Espinal, pues algunos sacerdotes se enojaron, me decían que yo defraudé la diócesis que me vio crecer, que me formó, en fin, pero al fin y al cabo iba descubriendo que la iglesia es universal. Entro allá a la Ceja Antioquia, feliz, contento, a hacer la filosofía, estudiar la teología. Allí en medio del seminario, pues hubo momentos muy bonitos, como experiencias no tan fáciles, ¿no? El conocer una nueva cultura, una idiosincrasia, donde yo vivía muy anclado a la familia, donde mi mamá, mi papá me hacían de todo, me llevaban, me traían, pero allí ya empecé a tener esa independencia donde tenía que enfrentarme a temprana edad a un nuevo reto que yo mismo había escogido. Como dice un filósofo, el hombre es el peso de sus decisiones y esa decisión pesaba sobre mí. Sin embargo, pues enfrenté ese reto allí en el seminario. Bueno, hubo muchas experiencias, les comparto el sacerdote que felizmente me acogió, terminó, digámoslo así, como odiándome. Yo he sido un poco rebelde, digamos, no soy de quedarme callado en muchas de las injusticias o cosas así, o soy de responder a primera instancia y a veces como que voy diciendo las cosas de manera suelta y terminan lastimando. Entonces resulta que ese sacerdote que fue hasta mi director espiritual, un miércoles de ceniza a mí me tocaba presidir las laudes en el seminario. Entonces me demoré, seguía la misa, pero me tardé y llegué a la sacristía y el sacerdote muy enojado porque lo hice esperar, porque me había demorado tanto en las laudes. Yo lo único que le respondí fue, padre, peor donde hubiesen sido de 5 minutos. Para él eso fue una tragedia que yo le haya respondido de esa manera. Fue y se quejó con el rector. Para él fue algo muy grave que yo le haya respondido así, que pues es normal. Y entonces el rector me llamó, pero él no le prestó importancia, pues él me conocía y yo hablaba mucho con él. Y bueno, pero a raíz de eso como que
ya no era de los afectos de este padrecito, ya la dirección espiritual no era de la mejor manera, sentía que ya como que había perdido ese afecto con él y yo, bueno, no hay problema. Después empezó como a hacerme la vida imposible en el seminario, a burlarse, a tener desaires conmigo, a ignorarme. Cuando yo preguntaba no me permitía preguntar, en fin, me sentía un poco incómodo. Yo le dije al Señor, en mi oración, yo le dije, Señor, si tú me tienes para sacerdote, quítame este sacerdote del camino que me está afectando mucho mi formación. Y curiosamente, no sé, ese año, a final de ese año, este sacerdote lo sacan del seminario y bueno, yo, uy, se fue. Y al otro año, bueno, ya feliz, no tenía ese problema. Sin embargo, pues no han de faltar los problemas, las situaciones en el seminario. Ya yo, el seminario de La Ceja, donde yo estudié, lo cierran. Yo me vinculé a la arquidiócesis de Ibagué en ese proceso. El rector del seminario me apoyó, me ayudó, me presentó con el arzobispo de Ibagué porque yo había entrado sin diócesis al seminario. Es uno de los pocos seminarios en Colombia que uno podía estar estudiando sin diócesis. Ya en teología uno tenía que escoger la diócesis. Entonces yo volví a la tierra, al Tolima, pero no a la diócesis de origen, sino a la capital, a la arquidiócesis de Ibagué. Me presentaron y bueno, Monseñor Flavio me aceptó. Luego el seminario lo cierran. Yo voy a hacer un tiempo de experiencia pastoral, 6 meses, lo que era un año, solo hago 6 meses. El obispo me manda a terminar la teología porque me faltaba un año y medio en el seminario de la arquidiócesis de Ibagué. Termino, hago un año y medio de teología, prácticamente fueron solo tutorías. Allí pues gracias a Dios todo marchó bien. Llego al diaconado. Y para mí fue una experiencia muy bonita, pero antes de eso quiero contarle dos experiencias muy humanas de la filosofía. Resulta que cuando empiezo a estudiar filosofía, me empiezo a enamorar de la filosofía. Yo tuve una crisis de fe en el seminario, como todos, cuando empieza a estudiar teología, uno empieza a decir, oiga, sí, Dios no existe, Dios no es posible, Dios no es comprobable, Dios no se puede demostrar. Entonces me empecé a meter en ello y literalmente les voy a contar una experiencia que es muy humana. Llegó hasta el punto donde yo cambié la escritura por los libros de filosofía. Para mí era más importante estudiar libros de filosofía que estudiar algún texto evangélico o alguna reflexión. Y resulta que un 15 de agosto nos llevaron a un retiro espiritual, bueno, de los que hacían el seminario, yo estaba en tercero de filosofía, tenía que hacer el trabajo de grado de la filosofía. Y cuando estoy en este retiro dije, voy a tomar la Biblia y voy a leer alguna cosa en este retiro, ¿no? Y resulta que abro la Biblia sin buscar ninguna cita bíblica y les voy a compartir la cita bíblica que me apareció y con esa cita bíblica el Señor me zarandeó. El Señor tocó el corazón, me hizo ver lo que yo estaba haciendo, me hizo ver el error en que había caído y me hace levantar de nuevo. Y la cita bíblica me aparece Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así, mirad que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Yo cuando leo esta cita bíblica me dan las ganas de llorar, me siento como que le fallé al Señor. Siento que había puesto a Dios de un lado por el pensamiento filosófico. Le pido perdón a Dios y le digo, Señor, ayúdame, quiero empezar de nuevo, quiero conocerte. Y fui descubriendo que la filosofía me estaba esclavizando realmente. No estaba teniendo mi fe fundada en el Señor, sino en los pensamientos del mundo. Sin embargo, bueno, termino mi trabajo de grado. En mi trabajo de grado pongo esa cita bíblica de este retiro espiritual y entro a la teología. La teología me dio muy duro porque me costaba entrar nuevamente en un nuevo conocimiento, ¿no? Sin embargo, el Señor me fue dando la fuerza y empecé a enamorarme de la teología, a gustarme la teología. Después terminé la teología, también me gradué en teología con la universidad, también me gradué en filosofía con la universidad, en fin. Pero amo la teología, fui descubriendo la riqueza que hay en ella, en el conocimiento de Dios,
no sin dejar también la filosofía. Para mí, lo que dice Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II son las dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Y yo creo que esto me sirvió de alguna manera para poder enfrentar incluso cuando alguien me habla de Dios, que no es posible, que no existe, cuando alguien me habla de eso, cuando algún ateo me está hablando de ello, yo digo, yo viví esta experiencia que quizás él está viviendo. Entonces, como yo viví esta experiencia, me permite ayudar y entender a esa persona, quizás porque se manifiesta de X o Y manera. Antes de juzgar a una persona, eso me hizo entender la humanidad de las personas. A veces podemos llegar a juzgar a alguien, pero no entender el corazón, por qué, qué hay detrás de sus palabras, qué hay detrás de lo que expresa, qué hay detrás de sus sentimientos. De alguna manera lo veo como una acción de Dios que me permitió caer en esto y levantarme para poder comprender la humanidad. De ahí que la carta a los Hebreos en el capítulo 5 dice que todo sacerdote está envuelto de humanidad y por esa humanidad debe ofrecer doble sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y esto me ha hecho comprender, ¿no? Somos humanos y nos ha hecho el Señor recorrer una historia personal de vida para poder comprender la historia personal de los demás. Ya cuando me ordené, bueno, también en mis crisis del seminario hubo una canción que el Señor también me inspiró, pues la escuché la primera vez que la escuchaba y es de Lily Goodman, Sobreviviré, o también la conocen como Sin dolor no hay ganador, que dice todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar, porque ¿de qué serviría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? Y esa canción también me tocó, me ayudó mucho en mi proceso vocacional. Ya cuando llego al diaconado, pues el Señor fue madurando mi vocación. Yo tenía 24 años de edad cuando llego a las órdenes y feliz. En el diaconado el Señor me inspira una canción también que es eh, dona tu vida como Cristo, como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, dice esta canción. Y esa canción ha marcado como el hito de mi vocación, que me ha ayudado a entender que uno en la vida como sacerdote debe donarse por la salvación del otro, para ayudar a que el otro también encuentre ese amor con Jesús. Y eso es lo que ha marcado mi sacerdocio. Ya cuando recibo el orden sacerdotal, en el retiro espiritual, el Señor me inspira una cita bíblica. Yo he sido mucho de como que tomar algo que no toman los demás, como que no acostumbrarme a lo mismo. Las tarjetas de ordenación sacerdotal, ustedes ven las mismas citas bíblicas, alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, el Señor me ha escogido como sacerdote, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, pero ninguna de esas citas bíblicas la quise escoger. Yo dije, Señor, quiero algo que marque realmente mi vocación. Entonces, en el retiro espiritual para ser sacerdote, el Señor me inspiró esta cita bíblica que me encantó muchísimo. Se las leo desde Filipenses capítulo 13, versículos del 12 al 14. Yo en la tarjeta de ordenación la resumí, pero básicamente lo que dice así, se las leo textualmente de la Sagrada Escritura, dice, no es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué quiere expresar con esta cita bíblica? Que descubrí que el hecho de llegar a la orden sacerdotal para mí no era una meta. Realmente, y se los confieso, el hecho de ser sacerdote, esa no era mi meta. Mi meta no fue ser sacerdote. Mi meta es ser feliz. Porque si mi meta fue ser sacerdote, en este momento ya estaría frustrado. Porque si ya alcanza uno la meta, después de la meta, ¿qué viene? ¿Qué hay? Nada, ¿no? Entonces, si mi meta fuese haber sido ser sacerdote, en este momento ya estuviera frustrado porque, bueno, ya fui sacerdote y después ¿qué? Entonces toda la vida sigue de aburrimiento, no. Por eso cuando el Señor me inspira esa cita bíblica, mi meta no era ser sacerdote, mi meta es ser feliz. El sacerdocio hacía
hace parte de mi recorrido hacia la meta. Y entonces opté por ser sacerdote, quise ser sacerdote porque quiero ser feliz en lo que hago actualmente. Por lo tanto, mi meta no es ser sacerdote, sino que sigo corriendo hacia la meta. ¿Y cuál es mi meta? La felicidad. ¿Y esa felicidad en qué consiste? En alcanzar a Cristo Jesús, porque Él me alcanzó primero. Por lo tanto, aún sigo corriendo por la meta. Sigo corriendo por querer alcanzar a Jesús, porque Él ya me alcanzó, porque Él me escogió, porque Él me llamó, porque Él me hizo partícipe de un gran don inmerecido que es ser sacerdote. Yo sigo corriendo, porque un día quiero alcanzar a aquel que me alcanzó primero, a Jesús. Y eso lo entendí desde la ordenación presbiteral. Por lo tanto, ahora que voy ya este año para 6 años de sacerdote, me ha hecho entender muchas cosas en la vida. Primero, que haber abrazado el sacerdocio ha sido la mejor experiencia única e irrepetible que nadie puede tener, porque el ser sacerdote me ha hecho entender la humanidad de los demás. A veces nosotros podemos entrar a juzgar al otro porque yo soy sacerdote y porque tengo la verdad o porque tengo la moral. No, hay algo que va mucho más allá de la moral y es la humanidad. Es la humanidad. La moral nos ayuda a regular nuestras acciones y nuestro comportamiento delante de Dios y de los hombres, pero yo no soy quien para juzgar. Estoy llamado es para comprender a la humanidad. Por eso cuando alguien se confiesa, en vez de juzgar su pecado, me ha ayudado a entender, a aliviar el pecado de esa persona a través de la comprensión, a través del consejo, a través de la luz. Cuando voy y visito a un enfermo, me ayuda a entender su enfermedad y a saber que si el otro se queja, yo no puedo solamente decirle tranquilo que Dios viene en su ayuda. No, también es poder entender ese dolor, esa queja. Tú sufres, yo te entiendo que tú estás sufriendo, pero aquí estoy yo para consolarte. Aquí estoy yo para decirte, mira que Dios es un Dios cercano, que también entiende el sufrimiento del otro y que Él sufrió por nosotros. Y que si tú estás sufriendo, es bueno también saber que el sufrimiento nos ayuda a reparar nuestras culpas o a servir de reparación para los otros. Que si me encuentro también con unas exequias, con una persona que se le murió a alguien, me ha ayudado a entender y abrazar a esa persona, ese dolor que siente por la pérdida de su ser querido, que no hay palabras, pero hay cercanía. Y esa cercanía le hace notar a la persona que Dios es cercano frente a aquel que sufre la pérdida de sus seres queridos. Cuando bautizo, me alegro mucho bautizar. Una de mis emociones es tener que bautizar. ¿Por qué? Porque es decir, aquí estoy yo como padre engendrando hijos en la fe, dando hijos para Dios. Cuando estoy celebrando un matrimonio, soy muy delicado en las palabras para la celebración de ese matrimonio, porque eso marcará la vida de ese matrimonio. Por tanto, la homilía, lo que yo les exprese, les debe llevar a tener ánimo y esperanza en esa relación que se va a engendrar para Dios de la vida matrimonial. Por lo tanto, si yo los trato mal, si yo les digo o los regaño por cualquier cosa, que llegaron tarde, que eso les va a marcar. Pero si yo les hablo con amor y con esperanza, les hago entender que ese es Dios. A veces a nosotros, si nosotros actuamos mal o tratamos mal a las personas, la gente se va. ¿Por qué? Porque es que nosotros están viendo el rostro de Dios. Por lo tanto, yo tengo que mostrarle al otro un Dios cercano, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, porque la gente en mí está viendo el rostro de Dios. Por lo tanto, si me dice sacerdote, a veces se nos olvida eso. Somos alter Christus, somos otro Cristo. Y yo tengo que ayudar a que el otro encuentre en mí el rostro de Jesús. Porque hay personas que no quieren a Dios, porque hay personas que no entienden que Dios es Padre, porque quizás tuvieron un padre que les maltrataba, que les aborrecía, un padre que no les dio testimonio. Entonces, si tienen esa figura de ese padre que no fue bueno con esa persona, pues no va a entender cómo Dios es paternal. Yo tengo que mostrar que Dios es paternal con mi vida, con mis acciones, con la comprensión de la humanidad. Y eso lo dice la carta a los Hebreos, no escogió ángeles, escogió humanos, para que entendiéramos también
la humanidad del otro. Y eso, por eso soy sacerdote y sigo ahorita en medio de mis luchas. Me encanta estudiar, sigo estudiando. Este año termino psicología con la Universidad de Colombia. Actualmente estoy estudiando también aquí en la Universidad de la Florida, estudiando inglés para seguir avanzando en el estudio, ¿no? Y lo que Dios vaya poniendo en mi camino. Estoy muy contento, muy feliz de lo que hago y bueno, gracias a todos ustedes por escucharme, por tener este momento de compartir, porque hoy me permite abrirles el corazón para contar un poco de mi vida, de mi testimonio, de mi humanidad y de ver cómo Dios, a pesar de mi historia personal de vida, aún en medio de mis fragilidades, me ha llamado a ser su sacerdote. Dios les bendiga a todos y bueno, los invito a que sigan las redes sociales también del Padre Cristian, allí el contenido de evangelización por la fanpage del Facebook Padre Cristian, por el canal de YouTube Padre Cristian, por Instagram, por TikTok, encuentran contenido diverso, alegre, divertido, de baile, de evangelización, de todo, que nos ayuda a acercarnos a ese Cristo que nos entiende y a conocer también la humanidad. Somos humanos, pero en medio de la humanidad Dios nos da su gracia para hacernos divinos. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Bye bye.